Pues bien, amigos y amigas, entonces estamos aquí en su sección Aprendo con Rafael. Por favor, les solicito, suscríbanse a mi canal de YouTube, también Aprendo con Rafael, para que active la campanita, para que le lleguen las notificaciones. Agradezco a las tantas personas que ya comenzaron a suscribirse, su apoyo. Agradezco el apoyo de Ricardo Ripoll, de Somos Pueblo, de Celine Méndez, de Silvio Mora, de Peña Suazo, ¿quién más? Bueno, una cantidad de personas que yo no me esperaba, pero que les agradezco sobremanera. Igual también quiero agradecer a Remo del Orbe de remolacha.net, que ya también compartió uno de nuestros contenidos en su prestigiosa página remolacha.net. Bueno, y en lo adelante así, cuando ya me sigan llegando la imagen. Bueno, también Soto Jiménez, gracias también por apoyarme. Iván Gatón, un gran internacionalista, el mejor casi que tenemos en este país, gracias también por el apoyo. Y a las tantas otras personas que se han ido incluyendo y que quizás no me lo han notificado y por eso no lo menciono aquí. Bueno, mi buena amiga Rita Ceballos también. Gracias por el apoyo que nos están dando en Aprendo con Rafael. Pero síganse suscribiendo, apoyen lo bueno, por favor. Miren, decía que este es un contexto electoral. Todo el mundo está ahora mismo en elecciones. Estas son las elecciones ahora municipales de este domingo y en mayo son las congresuales y presidenciales. Y por eso entonces he querido escoger como tema lo que yo he llamado curiosidades de las elecciones dominicanas. Para que ustedes vean entonces desde cuándo aquí se empezó a votar y todo eso. Miren, ustedes saben que la Constitución Dominicana, o la primera Constitución, si se quiere, se aprueba el 6 de noviembre de 1844. En esa Constitución se establecía de que el voto era secreto, pero que también tendríamos un poder legislativo bicameral. Y esas dos cámaras serían la Cámara Baja, que se llamaba tribunado, no se llamaba Cámara de Diputados como ahora, sino tribunado, y una Cámara Alta que se llamaba Consejo Conservador, no se llamaba el Senado como ahora. El primer presidente que nosotros tuvimos, de acuerdo a esa Constitución, el primer presidente constitucional, lo fue Pedro Santana. Santana tenía un partido que era el Partido Santanista, pero los procesos electorales que patrocinaba ese partido santanista no era con campaña, no se hacía campaña como ahora. Simplemente participaba la persona que él solamente podía participar, Pedro Santana o las personas a quien él asignara para hacerlo. Entonces, no había de qué campaña ni nada de ese tipo de cosas porque el presidente no se elegía en voto popular, se elegía por la designación que hacía la Constitución. Y también los votantes en ese momento eran gente que tenían ciertas características económicas y profesionales. Eso fue en 1844, Santana estuvo hasta el 1848. En 1848, el segundo presidente que aquí se elige de manera constitucional fue a Manuel Jiménez. Pero ¿qué pasa? Que hubo una insubordinación de militares que hicieron que Manuel Jiménez retirara o renunciara en un año después, en 1849. Entonces, Santana propuso a otro candidato que era Santiago Espaillá y Velilla, y entonces Santiago Espaillá aspiró, ganó y después que ganó renunció del puesto diciendo que él no podía estar en eso. ¿Y a quién propuso? A Pedro Santana. Y otra vez Pedro Santana vuelve a la presidencia. Algo muy importante esto, en 1866 es que se empieza a votar en el país a partir de los 18 años. Antes era a partir de los 21. Y aquí yo hago un paréntesis. Ustedes saben que yo creo que realmente aquí la mayoría de edad no debería ser a los 18, debería ser por lo menos a los 20 o a 21 años de edad, porque todavía yo pienso que a los 18 años todavía una persona no tiene la suficiente madurez para ser adulto o ser mayor de edad, aunque haga muchísimas cosas que hacen los adultos. Pero bueno, lo importante es que en 1866 empiezan a votar la gente. Oigan, ¿a partir de cuándo se empieza a votar? Entonces,
antes era de 18 años y ahora era de 21. En ese momento, la gente que sufragaron, que tenían la edad para hacerlo, fueron 5.047 personas. Y fue resultado electo presidente José María Cabral. Luego nosotros tenemos que en 1882 llega al poder Ulises Serós. Ulises Serós sería el primer dictador, así directamente, con toda la crudeza del nombre, y es proclamado presidente, y por él votaron 25.682 personas ya de 18 años en adelante. Algo importante es que en ese momento se votaba por cargo y por individuo, no por partido, por algo que voy a decir más adelante. Se votaba por cargos y por individuos, no por partidos. Fíjense que incluso usted podía aspirar y decir, quiero aspirar a alcalde o lo que sea. No necesariamente usted tiene que estar representado en el partido. Aquí se votaba por la función a la que usted aspiraba y por la persona. Rafael Álvarez aspira a alcalde, la gente iba a votar por Rafael Álvarez, no necesariamente por un partido político como sucede ahora. Sin embargo, yo le voy a decir por qué. Porque es en 1914 cuando comienzan a aparecer otros partidos políticos en el país. Y existieron entonces, llegan los bolos, cuyo emblema era un gallo sin cola, llegan los rabudos o los coludos o los coluces, cuya emblema era un gallo con cola, llegan los velasquistas, que eran de Velázquez, y el emblema era un toro, así como tenía el partido de Arturo Decán, un toro, y estaban los legalistas, que su emblema era una bandera dominicana con el retrato de Duarte. En 1924, aquí suceden dos cosas importantes. En primer lugar, sale los norteamericanos que tenían una ocupación militar desde 1916. Gana Horacio Vázquez las elecciones. Y es en 1924 cuando se incluye la figura del vicepresidente. Hasta este momento no había la figura del vicepresidente. Algo importante fue que se enarboló la bandera dominicana en los recintos militares porque ya nosotros volvíamos otra vez a la soberanía como país para ser dominicanos. Pero hay algo interesante. El primer gobierno registrado, oigan esto, el primer gobierno registrado en donde se habla de que había botellas en el gobierno fue en el de Horacio Vázquez. Que por cierto, hago aquí un paréntesis, ¿de dónde viene esto de llamarle botellas a las personas que están nombradas en el gobierno sin hacer nada? Bueno, el origen de esa expresión está en Cuba. En Cuba se practicaba un deporte llamado high alay, y cuando se hacían torneos, muchas personas que no tenían el dinero para pagar la entrada, buscaban botellas de agua para llevársela a los jugadores y así de esa manera entrar. Y a esas personas en Cuba se les llamó los botelleros. Entonces, esos botelleros eran alguien que ejercían una función que era la de llevarle agua a los deportistas, a los jugadores, se quedaban en el juego. Esas personas no recibían un salario por eso, pero entonces sí se veía que su función podía ser posible. El gran problema que nosotros hicimos es que a eso que le llamaban botellero a la botella, nosotros lo dejamos sin que hagan nada, pero se le asignó un trabajo, se le asigna un salario, perdón. Entonces, se decía que el gobierno de Horacio Vázquez usaba parte del presupuesto para cargos públicos que no tenían ninguna justificación. 1930, nosotros sabemos que inicia la dictadura de Trujillo y con Rafael Estrella Ureña como vicepresidente. En ese momento dice que tuvimos elecciones libres, entre comillas, y el padrón electoral tenía 412.931 personas. Pero
de esos, el 45.32% se abstuvo, no votó. Oigan, ¿desde cuándo? Pero aquí hay que decir algo interesante, y es que el que empieza a usar la música como elemento de campaña electoral es Trujillo. Trujillo tenía lo que le llamaban el animador de tarima, y en eso el animador de tarima era la persona que iba animando a la gente, etcétera, etcétera, en lo que llegaba. Pero después, cuando él empieza a introducir el merengue en la sociedad dominicana, entonces empezaron a sustituir al animador de tarima por el animador de tarima por la música. 1942, algo muy importante, por primera vez votan las mujeres en 1942. Ojo, antes de ahí solo votaban los hombres, las mujeres no votaban. 1942 es cuando se empieza a votar las mujeres en el país. En 1966 sube Balaguer al poder. Balaguer ganó con 700,000 votos. Juan Bosch en ese momento sacó 500,000 votos. Balaguer llegó con un plan de austeridad y lo primero que hizo fue bajarse el salario como presidente a 750 pesos mensuales. En 1973 es cuando se incluyen nuevas boletas. La Junta Central Electoral lo que hizo fue que dispuso que se hicieran boletas con tamaños distintos para las candidaturas nacionales, o sea, presidencial y vicepresidencial, y boletas diferentes para las candidaturas congresuales y municipales. Pero ¿qué pasó? Posteriormente entonces se hizo lo que se llamó las boletas únicas. Y en esas boletas únicas iban a aparecer solamente los partidos y candidatos. Ahí donde iba a estar todo el mundo. Ahora otra vez volvió a hacerse boleta, aunque no son diferentes, usted va a tener dos boletas para votar en esta. Una para el presidencial y otra para congresuales y municipales. Y lo mismo pasa ahora en las congresuales y municipales. En 1982 fue la que es donde se dictó de que por decreto las emisoras y los canales de televisión pasaran a ser controlados por la Junta Central Electoral, a partir de que se comience el escrutinio o el conteo de los votos. También en 1982, el 4 de julio de 1982, sufrimos aquí un evento que no lo habíamos visto nunca y fue el suicidio de un presidente, de Antonio Guzmán Fernández. Su sepelio se realizó el 5 de julio en Santiago y en su sustitución tomó la presidencia Jacobo Masluta, que tenía 47 años en ese momento y fue quien asume la organización de las elecciones. Evidentemente, faltando 40 días, él también se postuló, pero terminó ganando Salvador Jorge Blanco. En 1986 es cuando aparece la boleta única, como decía. Y esto era con la intención de poder hacer el voto más transparente. Ya en un solo cuerpo aparecen todos los partidos, a diferencia de la anterior boleta que era múltiple. Al elegir el candidato presidencial, el elector al mismo tiempo estaba votando por todos los otros candidatos de ese partido. Fue lo que le llaman el tema de el arrastre. Y ya es en el 2000 que empieza a aparecer el padrón con fotografía entre el 25 y 26 de mayo. Entonces, la Junta Central Electoral hace un simulacro de las elecciones para verificar el funcionamiento de un nuevo padrón que iba a tener la fotografía del votante, porque anteriormente tampoco era así. Para cerrar esta parte, entonces decir que ahora en febrero se van a cumplir 4 años de cuando hubo que, por primera vez en la historia política de este país, de suspender unas elecciones después que había comenzado, que fueron las congresuales, las municipales, que a su vez entonces dieron al traste con que la sociedad dominicana saliera de la gente del PLD y terminaran eligiendo a los actuales autoridades, que son
el PRM. Así que hasta aquí hemos hecho un recorrido como de los principales hitos importantes en las elecciones dominicanas. Si a usted le gusta nuestro contenido, como le dije, por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube, Aprendo con Rafael, y también a nuestro canal de ajedrez sociopolítico. Active la campanita, por favor, síganos si le gusta lo bueno. Mi eslogan es apoyen lo bueno.